noches, bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Soy Gaby Claseca, gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Sin duda las redes sociales se han convertido en un espacio de debate cotidiano sobre los asuntos que nos inquietan en el país. Lo cierto es que pocas veces se ve en las redes sociales un debate de altura o diálogo para el entendimiento. Estas parecen ser un ring donde nadie se escucha, sin embargo en ellas pues también hemos presenciado fenómenos de comunicación masiva y democrática extraordinarios e interesantes. Son en definitiva un lugar donde ejercer la libertad de expresión. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto crear una red social propia de nuestro país. De la mano de Morena también se proponen regular las redes sociales. ¿Cómo tendría que ser una red social como la que propone el presidente? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Deben ser reguladas? ¿El Estado debe intervenir? Saludo para platicar de este tema a Federico Arreola, por supuesto periodista y director de sdpnoticias.com. Buenas noches, Federico. Buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Federico. El presidente propone crear, y tú lo has tocado en una de tus columnas, una red social que limite el excesivo poder que dice tienen las redes sociales que ya existen, como Facebook, Twitter, YouTube, entre otras. Porque asegura que estas monopolizan el debate político y representan un riesgo para la libertad de expresión. Tú acabas de escribir recientemente sobre eso. ¿Qué opinas? Bueno, opino que tiene razón en cierta medida Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, no solo en México, en todo el mundo, Twitter, Facebook, YouTube es Google, Facebook es Instagram, WhatsApp, etcétera. Sí monopolizan el debate y monopolizan mucho de la comunicación. Pero lo que no me queda claro es cómo se podría construir una red social nacional. Yo le pediría a Andrés Manuel, o creo que él convocó al CONACYT o a no sé quién para hacer esto. Primero que definieran qué tipo de red, porque Twitter es muy distinto a Facebook, es muy distinto a Instagram, es muy distinto a TikTok. ¿Qué tipo de red? ¿Para qué va a ser? ¿Para compartir fotos de frivolidades, de fiestas? ¿Para el debate político? ¿Para qué? Y eso ya empieza a complicar la cosa, porque la tecnología que se necesita para cada plataforma es distinta. No es barata y no es sencilla de manejar y de programar. Entonces es un reto bastante importante, ¿no? Claro, monumental. Ojalá lo sepan resolver. Ahora, como tú bien dices, cada red social tiene su porqué, su ritmo, su propia manera de dialogar o de compartir distintos archivos multimedia. El presidente, sin duda, y yo creo que tú también lo sabes, un gran usuario de todas las redes sociales. Hizo una campaña extraordinaria en las mismas. Hace uso de ellas pues todos los días para comunicarse con la población. Si alguien sabe pues del poder que tienen, es el propio presidente. Exactamente lo que tú te preguntas es lo que yo creo que están dilucidando muchos cuando el presidente le encarga esta gran labor a CONACYT. ¿Cómo sería esta red social? ¿Tiene antecedentes, por ejemplo, en proyectos como los que citas en tu columna, como Redes Ciudadanas por un proyecto alternativo de nación? ¿Qué opinas al respecto? ¿Sí hay antecedentes, aunque no sean tecnológicos? Bueno, Andrés Manuel organizó una red social real, no virtual, de casa por casa, de barrio por barrio, de poblado por poblado, no de internet, enorme desde antes del 2006, de la elección de 2006, desde el 2005, 2004, cuando se dio el problema del desafuero, recibió la solidaridad en muchos lugares del país. Una red social real. En la campaña de López Obrador contra Peña Nieto en el 2012, vivimos un fenómeno muy interesante, ustedes lo recordarán, el de Yo Soy 132. Ahí una manifestación de descontento expresada en Twitter, en Facebook, en las redes sociales que entonces existían, YouTube, etcétera. Esa manifestación de inconformidad virtual se trasladó a las calles y fue un problema para Peña Nieto en su conferencia en la Ibero, y después fue un problema para Peña Nieto toda la campaña y después, y para los grandes medios tradicionales como la televisión, que se sorprendieron al ver a los jóvenes que habían dejado Twitter y Facebook para ir y protestar afuera de las instalaciones de las grandes televisoras o de los grandes periódicos. Algunas televisoras, destacadamente Televisa, entendieron y les dieron espacios. Luego ahí se convirtió en polémico que le invitaron a hacer programas a Tolín y ese tipo de gente.
pero les abrieron espacios, otras empresas mediáticas importantes no entendieron, pero ahí vivimos el fenómeno de pasar de lo virtual a lo real, un tema lo real, digamos, lo de casa por casa, barrio por barrio, que Andrés Manuel dominaba con sus redes sociales, redes ciudadanas le llamábamos, por un proyecto alternativo de nación, donde había políticos profesionales y aficionados como yo, coordinando un esfuerzo de organizar a la gente. Pero bueno, ya hubo una experiencia muy exitosa de llevar el debate de Twitter o de Facebook a la calle y a una universidad, a la Ibero, y después a todo el país. Lo que ahora se plantea, pues es muy distinto, es un reto tecnológico y empresarial interesante. Me gustaría ver que el gobierno pudiera encabezarlo. Totalmente, y yo creo que tú eres experto también en el tema digital, se nota en cdpnoticias.com, un sitio que ha estado rankeado como los más visitados, los más recurridos por la gente. Crear esta red social nacional, pues suena muy, como tú dices, muy interesante. Ya reiteramos, se lo pidió el presidente al CONACYT, pero ¿quién la manejaría? ¿Estaría limpia de algoritmos y de tendencias que tanto se critican? ¿Cómo se alejaría de los discursos de odio que tanto también hoy están sobre la mesa? ¿No estaría manejado por una visión de quien la crea? ¿Quién diría, pues, que está bien y que está mal? ¿Habría como un juez? Bueno, si es que esta red está manejada por el Estado, ¿tú hacia dónde visualizas este tema? Yo pienso que ese sería un segundo tiempo, el crear una empresa o una red social de este tamaño para competir con Twitter y Facebook. Es una comida complicada de gourmet que se sirve en varios tiempos. Primero el aperitivo, luego el plato fuerte, la sopa, el postre. O sea, son varios tiempos. Ya para llegar a determinar quién la va a controlar, primero habría que resolver qué tipo de red y con qué plataforma tecnológica. Y después habría que garantizar que la gente la buscara y dejara a Twitter o a Facebook para llegar a esta nueva red social. O sea, no, ya después vemos quién es el árbitro, quién la controla, quién la censura y quién no. Pero primero, y el reto no es menor, es qué tecnología, qué características va a tener la red social y cómo se va a convocar a tanta gente, no solo a los activistas de Morena o los del PAN que van a estar ahí peleando, sino a la gente común y corriente, ¿no? ¿Qué te parece, Federico, si regresamos después de esta breve pausa, si nos esperas unos minutitos, para seguir platicando justamente de lo ambicioso que es hacer esta red social, crearla, como tú bien dices, pero también acerca de si se deben regular o no las redes sociales y qué está pasando con el tema de la libertad de expresión? ¿Me acompañas a una pausa y regresamos? De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Federico. Quédense con nosotros. Estoy platicando con el periodista Federico Arriola sobre esta red social que propone crear el presidente, libertad de expresión y, por supuesto, ¿se deben regular las redes, sí o no? Soy Gaby Tlaseca, ya volvemos después de esta pausa. Ya inició el proceso electoral 2020-2021. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia. Llama al 55 53 40 4600. En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos. La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad. En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE.
En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de debate 22. Estoy platicando con Federico Arreola. Federico, te decía antes de la pausa que si esta red social que propone crear el presidente, pues no estaría manejada por una visión de quien la crea. Y te pregunto lo anterior porque en una de las conferencias mañaneras, y fue muy comentado, pues se dio a conocer el currículum del director de políticas públicas de Twitter México y América Latina, Hugo Rodríguez Nicolat, y los vínculos que en alguna vez tuvo en el pasado con el Partido Acción, lo cual, a ver, no quiero decir que sea pecado, pero el presidente Andrés Manuel ha dicho y ha confiado en que los directivos de las redes sociales pues se manejen de manera profesional y no promuevan, así lo dijo en su momento, la creación de granjas de bots, y pues él llamó a que pudiéramos conocer pues quién es quién al frente de las redes. ¿Sería yo creo que también caso de discusión en esta red o no? Bueno, sí, que alguien sea el representante de una empresa, alguien con un pasado panista y de militancia con Calderón y esta gente, sea el representante de una empresa tan grande como Twitter en México, pues da que pensar. Al mismo tiempo no es tan preocupante porque su capacidad de decisión, su margen de maniobra es limitado. Él más bien es un representante para ventas. No creo que tenga mucha influencia en los algoritmos y ese tipo de cosas que se manejarán en San Francisco o no sé dónde. Pero bueno, pues sí llama la atención que por qué Twitter eligió a un activista o a un político, habiendo pues tantas personas conocedoras del tema del Internet y de las redes en México con buenos currículum empresariales, no tienen por qué ser ni académicos, ¿no? ¿Por qué elegir a un político? Pues eso sí no está bien. Tampoco creo que influya mucho. Y bueno, pues panistas como ahora sí, como las hormigas hay en todos lados, ¿no? Hasta en la 4T. Ahí está Germán Martínez y Gabriela Cuevas y todo esto. O sea, claro, están totalmente. en todas partes. Pero aparte el currículum de este hombre de políticas públicas, hay que decir que no solamente pues se leía que tenía antecedentes de haber trabajado con panistas, sino también una enorme experiencia en plataformas digitales, que creo que eso fue poco de lo que se discutió, ¿no crees? Sí, seguramente tiene un perfil profesional interesante, pero no debe ser el único. Yo, si fuera Twitter o Facebook, yo elegiría para los cargos de dirección a gente más neutral de las empresas privadas, en las empresas privadas o en las universidades. Hay personas muy talentosas que pueden desempeñar estos cargos. No tienen por qué sacarlos del activismo político. Se presta a confusiones, aunque personalmente creo que este señor no influye absolutamente para nada, ni a favor ni en contra, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que por estas críticas que hizo Andrés Manuel, cuando al presidente de México se le detectó el COVID, Twitter dijo que iba a bloquear cuentas que dijeran tonterías relacionadas con la salud presidencial. Y así lo hizo, ¿no? Pero en fin, es innecesario contratar políticos para cargos tan representativos, ¿no? Políticos del PAN o de Morena o del PRI o de donde sea, ¿no? Las empresas y las universidades están llenas de gente talentosa a quienes Twitter podría recurrir, y Facebook también. Seguro que sí. Mira, y esto creo que nos da pauta, Federico, a hablar de la libertad de expresión. También en tu columna que titulaste La red social que propone AMLO para sdpnoticias.com, señalabas que Trump merecía ser bloqueado o expulsado de las redes sociales pues por violar estas reglas de diálogo pacífico, pero a la vez te dices sorprendido por cómo 3 redes sociales lograron silenciar a alguien tan poderoso. Interesante este tema, ¿no? Bueno, muy, muy interesante. Al hombre más poderoso del mundo, así fuese en sus momentos finales como presidente de Estados Unidos, pero el hombre más poderoso del mundo, Twitter, Facebook y YouTube simple y sencillamente lo desconectaron. Él tenía su propia red social. Sí.
no me acuerdo cómo se llamaba, pero él hizo una red social que estaba, que dependía de los servidores de Amazon, y Amazon también los desconectó. O sea, Twitter, Facebook y YouTube le dijeron al señor Trump, al presidente Trump, usted ya no va a expresar sus opiniones aquí, porque las consideramos antidemocráticas, que llaman a la violencia, que violan las reglas de estas redes, y teniendo su propia red social no la pudo usar porque los servidores dependían de un gigante tecnológico como Amazon que le dijo lo mismo, usted aquí no tiene cabida, ¿no? Digo, yo creo que Trump se merecía eso y más. Al mismo tiempo, pues, híjole, si se lo hicieron a Trump, se lo pueden hacer a Angela Merkel o a Vladimir Putin o a Pedro Sánchez en España al señor Fernández en Argentina o a Andrés Manuel en México. No, se lo pueden Entonces, hacer sí, a cualquiera, ¿no? Pero fíjate que esto me lleva, Federico, qué bueno que lo apuntas, a otro caso. Por ejemplo, no de alguien tan poderoso, pero el de León Larregui, el vocalista de la banda Zoé, quien posteó en Twitter, yo creo que tú lo recordarás, que la gente no se debía de vacunar porque nos íbamos a volver dependientes de upgrades farmacéuticos a través de este implante, pues que hacen a través de la vacuna COVID. Ahí tenemos el screenshot de esto. Pero entonces, a ver, está León Larregui en su derecho de desinformar o hacer uso de su posición como el cantante de una banda, pero a la vez uso de su libertad de expresión. ¿Qué opinas? Yo ahí sí no sé, porque hay gente que legítimamente no se quiere poner la vacuna. No en una etapa tan temprana del desarrollo de estos medicamentos o de estos remedios. Hay gente que dice, prefiero esperarme a ver qué pasa. Acabamos de conocer los datos de la tercera fase de la investigación relacionada con la vacuna de Sputnik 5 del centro Gamaleya de Rusia. La acabamos de conocer y ya la habíamos comprado en México. Pfizer, pues se supone que es la vacuna de más avanzada, con la tecnología más desarrollada, pero pues en Noruega se supo de unos muertos ahí, unas personas mayores a las que se les aplicó la vacuna. La vacuna china, en su artículo que publicaron en Lancet relacionado con la segunda fase, ellos expresaban dudas acerca de si el adenovirus 5 que usan como uno de los vectores para hacer esa vacuna pudiera o no funcionar en personas que tengan anticuerpos preexistentes, infecciones que hubiesen adquirido antes por este adenovirus 5, perdón. Digo, si el señor que tú mencionas, Larregui, ¿no?, dice que no se quiere vacunar y no lo recomienda, no sé si está usando su libertad de expresión, está generando una fake news, está escandalizando o qué está haciendo. Yo considero que sin ser antivacunas, puede haber gente que diga, no me quiero vacunar, y es legítimo, y no quiero que vacunen a mi papá, a mis hijos. Yo sí me quiero vacunar. Yo lo he dicho en Twitter, yo no me quiero vacunar con la vacuna china, y decía que con la rusa tampoco. Ahora con lo de Lancet, pues a lo mejor sí me dejo poner la rusa. Aunque ya me dijo una, dice Federico. ya me dijo una rusa del Russia Today, ¿cómo se llama este medio? Que yo soy un terrorista por decir eso. Pero bueno, si me dan chance, pues en una de esas me la pongo. No lo sé, a mí ya me va a tocar, yo ya estoy viejito. Pero francamente no sé. Pero es que es justamente, Federico, o sea, creo que todos tenemos muy claro hasta dónde llega la libertad de expresión mientras no incitemos al odio, mientras no agredamos o perjudiquemos a un tercero. Pero por eso te ponía el caso de León Larregui, bueno, sin ser Donald Trump, pero sí está hablando y sí está promoviendo información falsa sobre esos upgrades farmacéuticos, o lo que hizo en su momento Miguel Bosé, diciendo que nos iban a implantar a través de la vacuna contra el COVID un chip que cuando se prendiera la red 5G, pues íbamos a ser robots de gobiernos en turno. Entonces, ¿hasta dónde llega esta libertad de expresión? ¿Qué te parece si después de la pausa lo seguimos conversando? Me parece muy bien. Gracias, Federico Arreola. Quédense con nosotros. Hacemos una muy breve pausa. Regresamos. Federico Arreola, por supuesto, en esta mesa de debate 22. Soy Gaby Tlaseca. Ya regresamos. Tú y yo
sabemos que los partidos políticos tradicionales son los peores evaluados en la historia de México. Tienen una pésima reputación en las encuestas y hacen de la política su forma de vivir. Equidad, libertad y género es conformado por Ciudadanos, convertido en partido local en la Ciudad de México. Somos Elige, ciudadanos conscientes, trabajadores con dignidad. Queremos enriquecer a México. Acércate a Elige. Regístrate en www.partidoelige.org.mx. Nosotros ya elegimos, ahora tú elige. Mensaje dirigido a simpatizantes y afiliados del partido. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800 7028 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJ-Domex, disponible de manera gratuita. Estado de México. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. Estamos conversando sobre redes sociales, la red social que propone crear el presidente, la desinformación en las mismas, la libertad de expresión, regularlas o no, con Federico Arriola. Federico, te decía yo que pudiéramos seguir platicando sobre el tema de la libertad de expresión en redes sociales después de esta pausa. El presidente ha criticado también, por ejemplo, el bloqueo de cuentas como la de Miriam June, Lobrega y el rey tuitero, afines desde luego a su gobierno, ya quien Twitter acusó de utilizar plataformas con acciones masivas de alta intensidad o engañosas para confundir y obstaculizar las experiencias de los usuarios. Vaya, todos los bandos han promovido, ¿qué opinas tú? Pues estas acciones que no son propiamente orgánicas para llegarse, pues a lo mejor conversaciones o percepciones a su causa. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que hay mucho abuso en las redes, hay mucho bot, hay mucha gente que calumnia, que insulta. Bueno, si alguien viola las reglas de Twitter, pues yo estoy de acuerdo en que lo bloqueen. Esta queja que hubo porque se bloquearon cuentas aparentemente ligadas a la 4T, pues no me queda claro si todas eran personas reales o si había algún bot. En todo caso, lo que es un hecho es que yo no he visto que Twitter bloquee a nadie importante, ni en el PAN, ni en el PRI, ni mucho menos en Morena, ni en el gobierno de Andrés Manuel. El Fisgón, Helguera, Hernández, Pedro Miguel, Ricardo Monreal, Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, el que tú quieras, ahí está. Y nadie les dice nada y nadie les va a decir nada. Son burlones a veces, tienen sus detalles, pero no llegan a romper las reglas de ninguna manera. Ni ninguno de ellos usa bots, simple y sencillamente se confían en su capacidad de convencer y de convocar a otras personas, y lo hacen. Y en el PAN igual, pues yo no veo que hayan censurado ni a Javier Lozano, Felipe Calderón, Nacho Zavala. Bueno, estoy mencionando a puros que a lo mejor yo sí bloquearía, ¿no? Pero bueno, no, bueno, es que con los son... Bueno, por eso tenemos la opción de bloquearlos o no seguirlos, ¿verdad? Claro. Sí, pues tenemos esa opción. Pero bueno, yo le pediría a Twitter y a Facebook ser más convincentes, más creíbles en cuáles son sus reglas. Yo recuerdo que en Milenio, perdón, es que yo fui director de Milenio, en SDP hace años, nos cancelaron una cuenta de Facebook, luego la reactivaron, porque teníamos una sección, todavía la tenemos, pero en ese tiempo era más visible, de una sección gay. Y el editor un día me dijo a mí que quería publicar un texto acerca de cómo practicar el sexo anal de forma segura. Y yo le dije, pues sí, pues está bien, ¿no? Híjole, ya que lo leí, entendí por qué tantas madres de familia, pero tantas, miles se quejaron con Facebook de por qué no había fotos ni nada, pero eran unas descripciones
Peor que la fotografía, dices, ¿no? Bastante peor, estaba muy anatómico aquello, ¿no? Y bueno, ya hablamos con Facebook y entendió, y en algún momento, ustedes recordarán, Facebook bloqueó cuentas del New York Times o de periódicos de ese tamaño por publicar desnudos artísticos, o sea, el David o esas cosas, ¿no? Mujeres amamantando, o sea, todavía por ahí el algoritmo de Facebook lo bloquea, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí, pues hay que dialogar más con las autoridades, con estas redes y hacerles entender, pues, no sé, ellos usan bots para estas cosas, no tienen sensores de carne y hueso viéndolo todo, son algoritmos, y pues proceden como se les ocurre. Con lo que no estoy de acuerdo es con la propuesta de Ricardo Monreal o de ahora Olga Sánchez Cordero, creo. Y mira que los dos me caen bien, mucho más Olga que Ricardo. Monreal. Sí, pues Olga es una persona seria y decente, y Ricardo. No, claro. Pues, digamos que nomás es serio. Me cae bien. El de que quieren determinar ellos y no Facebook y Twitter a quién bloquear y a quién no. Yo creo que el gobierno no se debe meter a eso. Es justamente con lo que quiero ya cerrar más adelantito este programa, porque las iniciativas para regular las redes sociales no solo se han dado en los países antidemocráticos, hay que aclararlo, como Turquía o Venezuela. También en grandes democracias está latente esta idea. Australia, Francia son pues partícipes de esta idea. Sin embargo, el debate no termina sobre los riesgos que puede conllevar esto. Y ahí es donde quiero tu opinión, Federico. Mira, en Estados Unidos hay un verdadero culto a la libertad de expresión y a los excesos en la libertad de expresión, con ¿cómo se llama? La primera enmienda, no sé cuál de las enmiendas, relacionada con la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera. En Estados Unidos esto es muy sagrado, en Europa no tanto, en democracias consolidadas y ejemplares como la alemana, la del Reino Unido, etcétera, ahí sí el gobierno puede bloquear lo que sea y castigar. Ahí han metido a tuiteros comunes y corrientes a la cárcel y proceden mucho las demandas contra quien diga cosas. En Estados Unidos es distinto. Hay un respeto mucho más, digamos, mucho más extremo, mucho más firme, más convencido a la libertad de expresión y a sus excesos. Personalmente yo prefiero el exceso de libertad a la falta de libertad o a regular la libertad, ¿no? Yo al final creo que la gente no es tonta, como ha dicho López Obrador muchas veces. Tonto es el que cree que el pueblo es tonto, así ha dicho Andrés Manuel. Uh-huh. Y yo creo que la gente que está el pueblo mexicano que está en Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, pues no es tonto y sabe distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Yo no metería al Estado a regular nada. La gente entiende. Nos quedan unos cuantos segundos, Federico, pero tal vez una de las discusiones más frecuentes en los países democráticos, y no, es que detrás de este ánimo de regular las redes en nombre de proteger, como lo dice Ricardo Monreal, la libertad de expresión, pues está también la incomodidad que sienten las personas que no son afines a la crítica cuando son servidores públicos. Los poderes en turnos quieren disfrutar pues muchas veces de las ventajas, pero no de los inconvenientes de las redes. Yo también te diría y te preguntaría, tampoco podemos olvidar que las compañías, las redes sociales, donde se ejerce esta libertad de expresión, pues son de carácter privado, con pocos espacios de participación ciudadana y transparencia en sus decisiones de políticas y términos de uso. Facebook está muy cerrado, por ejemplo, a hablar de estos algoritmos. Entonces, pues también esto da de qué pensar, ¿no? Sin duda, son empresas privadas y estamos hablando de una etapa muy avanzada del capitalismo, del neoliberalismo, como le quieras llamar. Las mismas vacunas, las más importantes, son vacunas productos de la innovación, de la tecnología y de la relación neoliberal entre empresas y gobiernos. Es una realidad del mundo. Las grandes empresas energéticas son privadas, a lo mejor financiadas por gobiernos, pero los que se apropian de esa riqueza son privados. Es una realidad que en este momento existe. El gran innovador de los coches eléctricos, Tesla. Elon Musk. Ese señor, pues es hasta partidario de Trump, es medio de ultraderecha, pero es un genio.
como un genio fue el señor el de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs. O Bill Gates. Digo, son personas que llegan a tener y tienen o han tenido mucho mayor poder que presidentes y estados completos. Muy bien. Y que bloques de estados, ¿no? Es una realidad que debemos aceptar y tratar de corregir si no nos gusta, pero con cuidado. Federico, muchísimas gracias por esta conversación. Yo invitaría a todos aquellos que están viendo el programa que pues nos busquen. Ahí estamos en las redes sociales y que sigamos debatiendo con respeto, por supuesto, cualquier tema en las mismas. Muchísimas gracias por la conversación y ojalá que pronto nos podamos ver aquí también en este espacio. Pues cuando me inviten, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias a Federico Arreola, por supuesto, periodista extraordinario y también director de sdpnoticias.com, que es uno de los sitios más visitados en este país para informarse. Soy Gaby Tlaseca. Gracias por su atención. Seguimos el debate en las redes sociales. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes.